Siempre le digo al Señor, Señor, ¿qué tienes para tus hijitos? Yo no quiero ir con mi entendimiento. Mira, dice el apóstol Pablo, en parte profetizamos y en parte hablamos lo que sabemos. Por eso, hace poco, ¿te acuerdas en la alabanza? Yo te dije, no te quiero volver a enseñar mal. Pero eso va a ser imposible porque soy humana. Igual que va a ser imposible para los demás que compartamos aquí. Tú no tienes que darnos el 100% de la credibilidad. Tú a quien le tienes que dar el 100% de la credibilidad es a la palabra de Dios. Por eso es importante que tú cuando escuches las enseñanzas aquí hagas tu parte en tu casa, que es leer la Biblia. Es por esto que muchos cristianos y muchas comunidades grandes se han desarrollado, pero en base a lo que ha compartido todo el rato el pastor. Y es verdad que en las casas vamos alineados con los pastores, pero en nuestra casa tenemos que hacer nuestro trabajo. Dice el apóstol Pablo, todo lo bueno desechen lo malo. En parte profetizamos, en parte les hablamos de las cosas que el Señor quiere que les compartamos y en parte hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos vivido. Por eso toma lo que te convenga y desecha lo que no te convenga. Pero no enfermes tu corazón con las personas que comparten aquí porque no estés de acuerdo. ¿Amén? Venga, pues mira, dicho esto, ya me curo en salud, por si digo alguna locura, pues ya toma lo bueno, desecha lo malo. Mira, el día de hoy quiero que vayamos a Juan 1, porque es importante que hagamos notas. El día de hoy, más adelante, te voy a hablar de la memoria, de cómo funciona tu cerebro, pero ya en el transcurso de la predicación. Pero es bueno que en el móvil o donde sea te apuntes algo, porque no es que ¿para qué me voy a apuntar si luego nunca reviso lo que apunto? Sí, entiendo, yo también apunto y no reviso, pero ¿sabes qué? Que el día de hoy está habiendo un problema en los jóvenes, que los jóvenes ya no escriben a mano. Por eso es mejor que sea a mano. Y esto es un problema científico que hay ahora mismo, que el joven, al no desarrollar la escritura a mano, porque va más lenta, porque procesas más lento cuando escribes, no retiene tanto. Entonces pasa que la memoria de los jóvenes está siendo muy afectada y limitada porque ya no se escribe a mano. Hay en países como Países Bajos, donde empezaron con la tecnología, las tablets y los ordenadores en los institutos y a día de hoy los han retirado todos, han vuelto a la antigua a escribir a mano porque se han dado cuenta que esto está generando problemas cognitivos, cerebrales, de memoria. Entonces, ¿qué es que nosotros apuntemos una idea o algo que nos haya gustado o algo que se nos haya quedado, no para que lo vuelvas a revisar, sino porque de este modo se te graba en la mente? Vale, mira, y dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Mira, qué lindo. Qué lindo. Seguro esto lo has leído mucho, porque el Evangelio de Juan siempre es recomendado para que cuando tú conoces al Señor, que lo leas, porque es un Evangelio muy, muy lindo y muy claro. Mira, el día de hoy hay una lucha entre los cristianos por quién realmente es Jesús. Y sí digo entre los cristianos porque normalmente los cristianos se dice que debemos creer en Jesús
como hijo de Dios, como Dios mismo. Pero últimamente veo cada vez más este movimiento en el cual muchos cristianos dicen que Jesús es otra persona, que no es el Padre. Y quiero que el día de hoy ponía esto el Señor en mi corazón porque sé que va a llegar esto a ti, ¿verdad? Siempre las palabras empiezan revelándose a los ministros y yo quería el día de hoy hablar de este tema porque sé que vas a tener confrontaciones con otros hermanos, con vídeos, con cosas que te salen cuando te mueves en internet en cuanto a esto. Y mira, yo quiero que le volvamos al principio de este versículo y como te digo, este grupo de cristianos dice que Jesús es uno y Dios es otro. Que Jesús es el Hijo de Dios, efectivamente es el Hijo de Dios, pero es Dios. Pero este grupo de personas dice que Jesús es otro, Hijo, como si fuera mi hijo Dante, pero no Dios. Entonces yo quiero que sustituyas ahora la palabra verbo por la palabra Jesús. Y lo volvamos a leer, ¿vale? No vamos a leer todo, vamos a leer una parte. Mira lo que dice. En el principio era con Dios. Y Jesús era Dios. Vale. Yo quiero que venga Chantal o Belén, me da igual, la que esté más cerca. Venga, Chantal, mi chica. Mira, dice, en el principio, quédate un ratito ahí, mi amor, ¿vale? Dice, en el principio era Dios. En el principio era el verbo. En el principio hemos dicho era Jesús. Y Jesús era con Dios, dice, vale, esto te puede dar a entender que y Jesús era con Dios. Pero no está hablando de este con Dios, está hablando de Jesús era con Dios. No es lo mismo estoy con Dori que estoy con Dori. Dice, y Jesús era Dios. Y aquí dentro, ¿quién nos falta? Ven, Belén. Es que bien nos viene Chantal, que es larguirucha. En el principio, léelo conmigo. En el principio era Dios. Somos Dios. Ajá. ¿Lo entiendes? Qué lindo, ¿verdad? Y qué fácil. Venga, sentaros. Sigamos. Este era en el principio con Dios, Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús, por Dios. Por Jesús, que estamos dicho que es Dios. Todo eso. Todas las cosas por Jesús fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Dios. Mira, Dios, nos dice la Biblia que Dios era espíritu. Él necesitaba encarnarse en un cuerpo y para esto tenía que nacer en el mundo desde un vientre. Porque Él vino a hacer las cosas ordenadas. Él vino a hacer las cosas para que no hubiera ninguna excusa de que, ay, no, tú le ganaste al diablo porque eras Dios. No, Él tuvo que hacerlo todo desde el principio como si fuera humano. Entonces, Él tuvo que venir a un vientre y tuvo que venir al vientre de María. Como te he dicho, la Biblia dice, mi Padre y yo uno somos. Y esto de uno somos no significa, por ejemplo, que yo diga, mi madre y yo una somos. ¿Verdad? A veces tú has dicho, si te metes con mi madre o si te metes con mis hijos, te metes conmigo porque somos uno. ¿Lo has dicho alguna vez esto? Pero de esto no nos está hablando la Biblia. No dice, mi padre y yo uno somos. Porque diga, ay, no, si te metes, también dices, ¿verdad? El que me rechaza a mí, rechaza a mi padre. Pero la Biblia nos habla de que somos un solo ser. Esto es lo que nos está diciendo la Biblia. Nos dice también más adelante, en el 1:14, nos dice, a ver si lo puedes poner, y el verbo fue hecho carne, y Jesús fue hecho carne, y que hemos dicho que el verbo era con Dios, que Dios fue hecho carne, nos está diciendo.
Mira, vemos en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo venía y se posaba puntualmente y concretamente en algunas personas por un tiempo y luego se iba. Cuando viene Jesús y muere, deja su Espíritu aquí para siempre. ¿Y por qué no dejó antes su Espíritu? Porque mira, cierto es que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Él dice que nos hizo así. ¿Y qué quiere decir a semejanza? Porque hay un movimiento también, hay varios movimientos. El Señor ya nos advirtió en la palabra que se iban a levantar muchos falsos profetas, que se iba a anunciar otro evangelio diferente a este, que dice que nosotros, como la palabra dice que somos a imagen y semejanza, venimos a ser también dioses. Por eso materializamos las cosas con nuestra boca y es verdad que el Señor nos habla, nos dice que hablemos bien y a través de nuestra boca generamos vida o muerte y se nos manda a hablar esto porque las cosas malas que tú hablas se cumplen y las buenas también, pero no por una materialización porque tú seas Dios, sino porque Dios dejó escrita que en la boca estaba la vida y la muerte y te conviene hablar bien. Mira, ¿qué quiere decir semejante? Mira, en matemáticas hay unos números en las ecuaciones que se les llama números semejantes. Estos números, mira, yo quiero que entres en Google rapidito, por favor, y me busques números semejantes, ¿vale? Estos números tienen una parte numeral, un número, tienen una parte que es una letra y tienen una parte que es un exponente. Para que estos números sean semejantes, dale imágenes, porque ahí se va a ver si salen imágenes. ¿Imágenes? A ver. Exacto, mira. Estos números, ábreme uno que sea una imagen. Este, por ejemplo. Vale, no, uno que se vea más claro, Brian. Este. Mira. Estos números tienen una parte que es número, es por ejemplo el primero, un 2. Una parte que es letra, una X, y un exponente que es el 2, ¿vale? Para que estos números sean semejantes, ¿qué se tiene que cumplir? Que la parte de la letra y el exponente sean iguales. Da igual si el número es un 2 o si es un 5. Lo importante para que sean semejantes es que la parte de la X y el exponente 2 sean iguales. Entonces, cuando Dios nos dice, eres semejante, nos está diciendo, tienes una composición mía que es la letra y el exponente, pero el número somos diferentes. Tú eres un 4 y yo soy un 300.000. ¿Lo entiendes? Eso quiso decir él. Somos semejantes porque tienes mi composición, pero yo soy Dios. Yo soy un 3.400.800.000 y tú eres un 2. Para que no se te suba el ego aquí. Bien, entonces, ya puedes quitar eso. Esto quiere decir que tenemos una composición igual, pero que Él es soberano y superior a nosotros. Entonces, cuando Él creó el mundo, tenía contacto directo desde el cielo con Adán y Eva. Esta conexión se perdió a causa del pecado y de que Adán y Eva fallaron. Y desde ese momento Él ya no volvía a hablar tan directo y tanto como hablaba con ellos dos. Lo hacía al principio y vemos después que después de que Adán y Eva fallan, a quien habla es a Caín cuando mata a Abel preguntándole ¿qué has hecho? Y poco más, también luego vemos cómo el pueblo de Israel, bueno, habla Moisés, puntualmente el Espíritu Santo. Y luego cuando son sacados al desierto vemos que el pueblo de Israel tiene que desarrollar un templo y en este templo tiene que tener el lugar santo, el lugar santísimo y dentro del lugar santísimo tenía que estar el cofre del pacto, que era el cofre donde se posaba la presencia de Dios. Y solo ahí se posaba la presencia y solo algunos sacerdotes, los que eran designados por Dios, podían entrar a la presencia de Dios. Pero aún así vemos una constante insistencia o algún método ideado por Dios para estar en contacto con nosotros. Ya no lo podía hacer como al principio porque Adán y Eva habían perdido la santidad que ellos tenían para poder hablar con Dios, porque Dios es un Dios santo. ¿Entendemos esto? Porque se perdió ese contacto, porque Dios es un Dios santo.
Y Adán y Eva eran santos porque eran como niños. ¿Y qué es una vida en santidad? ¿Ser un monje o ser un cura? No, vivir una vida en santidad es donde constantemente nos estemos examinando el corazón. Una vida donde se resume, y como siempre que me subo aquí te lo voy a decir, porque esto es una de las cosas más poderosas y una de las bases donde tienes que empezar a construir. Lo sencillo que te dijo el Señor Jesús y que te lo voy a repetir 20.000 veces. Dijo, solo cumplan 2 mandamientos. ¿Cuáles? Sobre todas las cosas ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya está. Dijo, esto tienen que hacer. Eso es vivir en santidad. Que ames a Dios sobre todas las cosas y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Eso es santidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. La voz de Dios se limita y no la oyes bien cuando en tu corazón hay odio, envidia, contienda y enojo con tu prójimo. Esto arruina tu santidad. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No lo estás cumpliendo si le odias, si tienes envidia, si estás en contienda, si no le perdonas, si eres un orgulloso. Esto te resta santidad. ¿Qué más es santidad? Santidad es no reírme, no pasármelo bien con mis amigas, no salir a dar un paseo. ¿Santidad es no bailar? ¿Qué hemos dicho de santidad? Poner a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso cuando tú dejas pasar cosas en tu vida como, ay, siento envidia, pero no lo voy a reconocer, y al mismo tiempo tampoco ni se lo reconoces a Dios y te crees encima que Él no lo ve, y luego dices, ay, Dios me dijo, perdóname que lo dude. Porque Dios limita la comunicación con la gente que no vive en santidad. Entonces, sí, es verdad que no somos perfectos, pero permíteme que Dios te dijo cuando eres una persona que odias y envidias, porque cuando odias y envidias, lo siento, pero no estás viviendo en santidad. Otra cosa es que tú digas, ay, no, yo estoy luchando con la envidia, estoy luchando con este odio. Sí, tú estás viviendo en santidad porque estás luchando. Pero cuando tú no haces nada por esto, pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, sigues odiando, sigues sin perdonar, sigues en contiendas, sigues maldiciendo, sigues con orgullo, discúlpame, ni aunque te tires aquí en el suelo, tiembles y hables en lenguas, te creo que Dios te dijo. Porque vemos desde el principio de los tiempos cómo Dios limitó la comunicación con Adán y Eva por no vivir en santidad. ¿Y te parece que vivir en santidad es fácil o difícil? Es más fácil que difícil. Lo que pasa es que el orgullo del corazón, el yo, no te vas a salir con la tuya. No te vas a salir con la tuya. Yo he dicho que es así y así se va a hacer. Sí, te perdono, sí, pero no te quiero ni ver. Ay, sí, mira cómo se ha comprado ese coche. ¿Cómo se lo habrá comprado? ¿Haciendo qué? Ah, claro, no viniendo a la iglesia, ¿cómo no se va a comprar una casa? Hay tiempo para todo. ¿Sí? Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para venir a la casa de Dios. Dios va a acomodar los tiempos. Dice el Señor que mires primero por tu hogar, por tu familia. Lo que pasa es que no vayas dejando pasar los tiempos. Miras por tu familia, vienes a la casa de Dios, quizás puedes venir un día a la semana, miras por tu familia. Hay unos años donde vas a estabilizar a tu familia ya económicamente y vas a ver que si has sido fiel trabajando, que si has sido buen administrador, que si has sabido ahorrar, entonces llega el tiempo donde papá y mamá pueden venir a la casa libremente, porque en el pasado hiciste el trabajo de organizarte. Pero no empieces la casa por el tejado, no. Vamos a la iglesia todos los días. Y a trabajar no, porque primero es Dios. Eso no es poner primero a Dios.
Poner primero a Dios es que si tienes una responsabilidad familiar, primero cumplas con tu responsabilidad familiar. Y hagas el esfuerzo por venir a la casa de Dios, ¿vale? En medida de lo posible tienes que buscar un trabajo que te permita venir los domingos a la iglesia, no, mejor dicho, eso sería lo excelente, lo que tendrías que hacer. Y luego los tiempos se van acomodando y Dios te va abriendo otras puertas. Y dice, mira, hijo, el mismo sueldo en un trabajo donde vas a trabajar menos y también vas a poder ir los viernes. Ah, pues gracias, papá. Porque Él ve los deseos de tu corazón. Entonces, cuando Jesús vino, murió y se llevó los pecados de la humanidad para restablecer la comunión con los hombres y que todos los días tengas acceso a la sangre de Jesús, al perdón y a la santidad. Y que el Espíritu Santo pueda morar libremente aquí y para siempre contigo. Entonces, en este combo que hacíamos, de 3, ¿verdad? Salió Jesús. A ver, vamos a hacer otra vez la piña. Venga, Jesús, yo hago de Jesús, ella hace del Espíritu Santo. Entonces, si yo hago de Jesús, aquí. Entonces llegó el tiempo en el que Jesús ideó el plan y dijo, venga, pues voy a mandar a mi hijo para acceder a ese perdón y a esa santidad. Por eso te decía, es importante que una cosa es que tú te acostumbres a vivir con envidia o con enojo, otra cosa es que tú luches contra ello. ¿Y qué es luchar contra ello? Bueno, pues que constantemente te estés arrepintiendo en tu mente. Ay, Señor, ¿tú no estás así? Ay, Señor, perdona lo que pensé. Ay, Dios mío, perdóname. Ay, Señor, mira cómo me comporté hoy, perdóname. ¿Tú no estás así a lo largo del día? O cuando te vas a orar por la noche te acuerdas que, ay, qué mal me porté. Eso es. Entonces, la santidad, ahora cuando te equivocas, no es que se quita de golpe, ya Dios sabe que mal luego te vas a arrepentir. Dice, ya está, tranquila, que ya por la noche oras y ya te arrepientes. Si no te diste cuenta ahora, y si no te diste cuenta ahora, ya mañana te voy a poner la misma situación para ver si... Por eso, si te acostumbras al pecado, lo vas a normalizar y ya no vas a tener esa vocecita del Espíritu Santo que te dice, ay, qué mal estuviste ahí, ¿eh? Cuando tú lo dejas pasar y pasar, endureces tu corazón, lo dice la Biblia. Endureces y ya da igual, ya haces cualquier cosa que ya olvídate, porque el Espíritu Santo es delicado. Pero si tú las pequeñas cosas, las pequeñas palabras de ofensa que dices, los pequeños gestos, las caras, las actitudes y sentimientos, las vas cogiendo. Uy, no, mira lo que sé, mira lo que pensé, aunque haya sido un segundo. Dice, Señor, no, esto no puede permitirse. Entonces vas estando más limpio, más sensible, con más claridad puede hablarte el Espíritu Santo. Y no se trata de que el Espíritu Santo viene y dice, a ver, ahí te veo muy santa, hoy te vas a vestir de rojo y te vas a poner una falda. Uy, qué santidad, te hablo, que vamos, que me escuchas, yo creo que clarísimo. No, es que tú adoptas los pensamientos de Cristo en tu mente. Adoptas la actitud de Cristo, entonces te mueves como se movería Cristo. Entonces hay gente que se dice, no, Dios me dijo, Jesús me dijo, sí, pero más que te dijo es que tú estás cogiendo las pequeñas motitas de basura, las estás limpiando, las estás desechando, te estás pareciendo más a Cristo y cuando vas andando no es que el Espíritu Santo te dice a la derecha, a la izquierda, no, es que tú vas a la derecha y a la izquierda porque ya tu carácter se parece mucho al de Cristo. Entonces, cuando estaba Dios y ideó este plan, dijo, venga, pues tú, Chantal, nos tienes que decir, Espíritu Santo, Jesús, les toca ir a la tierra. Espíritu Santo, Jesús, les toca ir a la tierra. Bien, entonces, tú sabes que estamos formados por un cuerpo, un alma y un espíritu. Jesús estaba también con su espíritu, entonces, Espíritu Santo, vámonos a la tierra. Ahí se quedó Dios, el Padre. Nosotros nos fuimos a meter al vientre de María. Que en este caso sería Rosa. Venga, vámonos aquí donde Rosa. ¿Sí? Se le aparece el ángel a María y le dice,
María, vas a tener a un hijo, que este es el Hijo de Dios, le llamarás Emanuel. Entonces nosotros ya venimos y nacemos del vientre, pero somos Dios. Somos Dios. Porque parte de lo que antes había del verbo con Dios, parte se vino a la tierra, se separaron, el mismo ser se separó, pero no dejó de ser uno. ¿Tú has visto estos squishy con los que andan los niños? Estos blandiblues así. Ya está, Belén, siéntate. Estos squishy blandiblues que andan los niños así pegajosos y pringosos. Bueno, estos los partes así y siguen siendo el mismo moco, pero separado. La misma composición. Así, pero Dios en Dios dijo, una parte de mí se va para allá. Es Dios. A veces los cristianos que están diciendo esto entran en el razonamiento como si Dios fuera como nosotros. Y Dios es un 450.000 exponente 2 y nosotros somos un 2 exponente 2. Entonces, Él puede estar aquí, pensar aquí, obrar desde aquí, y puede estar ahí, pensar ahí y obrar ahí. Y todo esto en un mismo disco duro que es Él. Por eso el Señor nos iba a avisar de esto. Y bueno, mira, ¿sabes qué? A veces yo me pongo a pensar, esta gente que con este movimiento y demás, Señor, ¿se salvan o no se salvan? Bueno, tranquilas, que sí se van a salvar. Porque han creído en Jesús, es verdad que se les da un poco bueno, pero dice el Señor, el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Independientemente, a lo mejor si crees que son dos personas, si es un Dios, si son dos dioses, ¿sabes? Porque yo sinceramente yo no creo que una persona siendo buena y teniendo una buena trayectoria y tiene un poco de distorsión, Dios le va a decir, ay no, porque en esta cosa tú estabas un poco para el infierno. No, Dios no es así. Hay gente muy radical. Ay, no, pero no. Con esto no te estoy diciendo que no crean en Jesús. No creer en Jesús es otra cosa diferente. Tener un poco de desajuste en esto, yo creo que Dios lo pasa un poco por alto, pero yo te lo quiero enseñar así el día de hoy. Venga, pues mira. ¿Qué te parece esto que te digo? ¿A qué es lindo? ¿A que lo entiendes bien? ¿A que lo entiendes más claro? Es bueno que nosotros volvamos a las bases, que de vez en cuando volvamos a las primeras partes. A veces como que uno dice, no, yo tengo muy interiorizado ya todo. No. Tenemos que volver a veces a estas bases y decir, oh, wow, es verdad. Wow. Así era, hay cosas que no las... En esto que te he explicado, ¿has entendido diferente a como lo entendías antes? Como que un poquito más has dicho, wow, yo ahí no había caído. Es bueno volver a las bases también. Ya el Señor nos dijo que todas estas cosas iban a pasar, dijo, se levantarán falsos profetas. Incluso todavía nos queda por ver al falso Cristo que dice la Biblia que se va a levantar. Y dice que muchos de los cristianos seremos engañados. ¿Y esto por qué? Porque siguen a figuras como los pastores. Y los pastores hacen un papel fundamental en la iglesia, claro que sí. Dice el Señor que pedirá cuentas a los hombres de los hogares y a los pastores, a los líderes, por cómo enseñan. Pero tú tienes que hacer tu parte. Entonces, si muchos cristianos van a ser engañados porque los líderes mismos y los pastores se van a encargar de no hacer bien su trabajo. Mira, vamos a Lucas 8:26. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo?
para darle suspense y que no se duerma. Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos. ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cómo te llamas? Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaba que los mandase a ir al abismo. Y sabes que en otra versión le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Has leído esa versión? Este hombre tenía muchos demonios dentro. Dice que estos demonios le llevaban atormentando. Hacía cosas como maltratarse, romper. Por mucho que lo ataban a cadenas, rompía estas cadenas. Y el día de hoy, ¿verdad? Tenemos muchos manicomios, hay enfermedades que son mentales y hay muchas que son endemoniados. ¿Y qué pasa con las que son enfermedades mentales? Bueno, mira, como te decía antes, cuando Adán y Eva fallan, dejamos de ser santos. Dice la palabra de Dios que habían unas leyes y que el Señor dijo que los pecados alcanzarían a los hijos. Y cuando alcanzan a los hijos no nos habla a veces también de que solo los pecados, de que si yo soy prostituta, mi hija también va a ser prostituta o cosas que le vengan a mi hija mal. No, genéticamente en tu ARN, en tu ADN se guardan tus actitudes y tus vicios, como por ejemplo masturbación, pornografía, lascivia, homosexualidad. Esto va en tus células y dan fruto en tus hijos. También en el ARN van los buenos hábitos. Si te gusta el deporte, si te gusta comer sano, viene también a dar fruto en tus hijos. Tú lo puedes ver, ¡ay, le gusta el KFC como al papá! Pero el pimiento no. Entonces, de generación en generación vamos pasando cosas malas a nuestros hijos. No sabemos por qué la causa de este gadareno. Y también nosotras mismas, las personas, abrimos puertas al mundo espiritual. Entonces, como te decía, en estos manicomios hay gente que está enferma y que ha nacido así. Y vemos una parte en la Biblia donde le preguntan al Señor, Señor, ¿esta enfermedad que él tiene es porque pecaron sus padres o porque pecó? Porque sí, porque hay enfermedades que vienen por el pecado de los padres. Por eso le preguntaban esto a Jesús. Aunque en esta parte de esta historia Jesús le dice, este pecado no es por culpa de sus padres ni por culpa de nadie, es para que en este momento se muestre la gloria de Dios y el poder, porque lo voy a sanar. Pero cuando los discípulos hacen esta pregunta, aquí nos están poniendo un ejemplo de que sí hay enfermedades naturales, artritis, cáncer, diabetes, que vienen heredadas de los pecados de tus padres. Por eso cuando venimos a Cristo, el Señor dice, nueva criatura eres. Y el Señor sana también. A día de hoy el Señor sigue sanando. A día de hoy sigue sanando. Si tú estás enfermo, aquí quiero decirte que yo creo por tu sanidad. Ay, pero tú no sabes lo que yo tengo. Creo por tu sanidad, porque he sido sanada varias veces. Lo que pasa es que las sanidades, como vemos en el Evangelio, no siempre se da ese milagro igual. Esta última vez que me enfermé, que te contaba, yo seguí todo el protocolo de las anteriores veces que me enfermé. ¿Qué hice la primera vez que me enfermé y el Señor me sanó? Y yo, confesé mi pecado a un líder. Y oró, y a causa de confesar mi pecado, sané. Pero ¿sabes por qué esa enfermedad me tenía en años de secreto?
Entonces esa era la clave. Y dije, ay, ahora que estoy así, voy a confesar, a ver, ¿qué es lo que tengo? Confesé. ¿Recuerdas que te dije que le dije al Señor, Señor, ¿qué son estos pensamientos? Dijo el Señor, eso está bien. Una cosa, sí, pero en este momento no te voy a dar la sanidad, va a ir despacito. Pero esto es una de las cosas que tienes que hacer. En la segunda enfermedad que tuve, que me quedé sorda de un oído, donde el médico me dijo, no te puedo decir que te vas a recuperar, lo más probable es que no. El Señor, ¿qué me dijo? Obediencia. Te vengo diciendo que dejes de hacer esto y sigues haciendo, ¿verdad, cariño? Y dije, ay, vale. Dejé de hacer lo que él me estaba pidiendo que no hiciera. ¿Sabe? En una confesé, en otra obedecí y en esta hice un combo de todo lo que se me ocurrió porque dije, yo tengo un Dios que sana, A ver, la Biblia. Aquí tiene que haber una ecuación matemática que me ayude a resolver este problema de enfermedad, pero aquí tiene que estar el remedio. Voy a probar con lo primero que hice. Ahora voy a probar con lo segundo. Cuando probé lo segundo y no funcionó, dije, ¿qué quieres de mí? Dijo, Señor, aún te quedan cosas por aprender. Oh, Señor, los pensamientos. Ay, Dios mío, muy bien, los pensamientos. Uy, como que me duele menos ya. Pero no era del todo eso, porque a mí me sigue algo pinzando ahí. Sí, hija, sí. Te quiero enseñar más cosas. Oh, wow, Señor, así se siente la gente que está enferma. Y yo cuando veo a una enferma digo, ay, qué exagerada. Ay, esto es porque tienes pecados ocultos. Hazte mirar y revísate. Y el Señor me dijo, empatía. No seas tan desapegada de la gente enferma. Tenles compasión, no eres compasiva con la gente enferma. Hija, eres muy compasiva porque soy compasiva, créeme. Dijo, compasión. Ay, vale, señora, compasión. Vino María el otro día. Ay, chiquilla, que tengo el ojo, que no veo. Ven aquí, María, voy a orar por ti. Te compadezco, te abrazo. Y luego miraba al cielo y le hacía. ¿Así? Uy, como que me pinza menos. ¿Sabes? Pinzar es como que me dolía menos, porque yo notaba como un pinzamiento en la espalda. ¿Qué más, Señor? Lo último que me dijo fue, quiero un altar de oración en esta casa. Yo todo este tiempo, desde que soy madre, le dije, sí, Señor, es verdad, es complicado porque no tengo intimidad con los niños. Pero el Señor me dijo, hiciste hace poco un curso donde te levantaste ahí a estar ahí, taca, a estudiar. De 5 horas. Sí, a veces estaba conectada y estaba haciendo otras cosas. Y yo no te estoy pidiendo 5 horas. Es verdad que con mi esposo oramos, que yo oro, que yo leo. Y vale, Señor, ya, porque es que yo estoy pidiendo todo, no quiero. ¿Sabes qué pasa? Que yo, cuando antes no tenía hijos, yo me preparaba un café, un termo, unas galletas, me ponía aquí la mascarilla de pelo y decía, me voy a orar. Y entraba a mi cuarto, me sentaba, ponía el café del termo y decía, Señor, qué bonito estar en tu presencia. Ahora no tengo tiempo de hacer eso. Entonces yo trataba de buscar el momento igual de intimidad ahora en mi maternidad que antes. Entonces me excusaba y decía, ay no, es que yo quiero buscarte bien. Así como te buscaba antes. Y el Señor me dijo, no. Entonces ahí a veces viene mi marido, me encuentra ahí en la cocina y ella se está... Cielo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy orando. Ah, se va. El otro día subió al cuarto, me abrió la puerta y yo estaba así. Y él se fue. El otro día se fue, abrió la puerta del salón y yo estaba en la alfombra así. Ah, cielo. Yo también iba a orar. Digo, ven, vamos a orar juntos aquí en la alfombra. El altar, ¿dónde lo he hecho? En mí. Y en mi casa, que es donde más tiempo estoy, él me dijo, quiero un altar de oración en esta casa, claro, en mí, porque donde más tiempo paso es en casa. Entonces tengo mi altar en el salón, en la cocina, en el cuarto.
y en el baño. Y ya me dejo de chorradas y de excusas. Entonces, estábamos con lo de que hay pecados que nos alcanzan, ¿verdad? De enfermedades. Entonces el Señor dice, tú eres una nueva criatura. Y yo te estaba diciendo, yo creo por tu sanidad. Claro, es más difícil cuando tú vas a un manicomio y tratas de orar por la gente que ya está loca, ya en ellos no hay lucidez. Hay una parte de la Biblia donde los discípulos intentaron echar fuera un demonio de un niño y no pudieron. Tuvo que venir el Hijo de Dios a hacerlo. Le dijo, esto solo sale con ayuno y oración. En otras versiones y en versiones originales dice con una oración intensa. O sea, no es como de, ay, no tienes que ayunar para sacarlo. En otras versiones lo pone diferente. En los textos originales. Como nos está diciendo, mira, esta cosa si no vengo yo... Entonces, en estos manicomios, pues hay gente que ya no tiene gota de lucidez. Por eso las personas cuando se van haciendo mayores, empiezan a olvidarse la memoria y ya no a recordar, empiezan a actuar de un modo que dices, ¿qué le pasa? Así como descontrolados. Y la gente que tuvo una vida desordenada, en peleas, en contiendas, una vida sin Dios, cuando ya se hace mayor y pierde la memoria, se ponen en actitudes agresivas, o como la viejita que cuida a mi mamá que le dice, fuera de aquí, que tú te me has robado todo el dinero y no sé qué, y así, como se inventan paranoias. Entonces, esto, lo que ella suelta por su boca es el fruto de su vida y de sus recuerdos que le va soltando su corteza. ¿Cómo se llama la corteza? Que ahora te lo voy a decir, la corteza cognitiva. Pero si tú llevas una vida en Cristo, yo no te voy a asegurar que tengas 120 años, porque con 120 años te vas a morir, no te aseguro que no se te vaya la olla de vez en cuando, pero te aseguro que cuando se te vaya la olla no vas a reaccionar así si has vivido una vida en Cristo. Hay muchas abuelitas que están idas y lo que se acuerdan es decir, gracias Jesús, Jesús es lo mejor. Hay un vídeo de una viejita que me encanta porque no reconoce a sus nietas, no reconoce a sus hijos, y cuando le preguntan, ¿y quién es Jesús? Ella dice, Jesús es el que murió por mí, es mi Salvador, es mi papá. Él vino a mi vida a llenarme. No se acuerda de nadie, pero se acuerda de Jesús. Entonces leíamos esta historia del Gadareno y ¿sabes qué? Estos demonios le dicen, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Sabes por qué los demonios te odian? Porque tú todos los días y a cada momento tienes la oportunidad de arrepentirte y pasar la eternidad con Dios. Y ellos ya no. Ya no les queda otra que seguir siendo malos y por este motivo lo son y con ganas. El diablo se robó la quinta parte de los ángeles, los engañó y se los llevó con ellos. Y ellos ya no tienen oportunidad de arrepentirse, ni aunque quieran. Y por eso ellos te odian. Porque tú, da igual lo que hagas, si 2 segundos después te arrepientes, ya está, vas a seguir encontrándote con Dios. Mira, ellos saben un poco de su futuro, porque le dice, ¿qué tienes contra nosotros? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea, ellos saben que les espera un tiempo donde van a ser atormentados por Jesús. Ellos saben que viene un juicio final donde serán condenados y posteriormente atormentados. Y aunque el diablo sabe algunas cosas del futuro, no sabe los planes exactos de Dios, porque si no, no hubiera ayudado a Judas a crucificarle. En ese tiempo no había la palabra de Dios. Y el muy tonto decía, crucifíquenlo. Y sembraba estas cosas en la gente para que llevaran a Jesús a la cruz, pero él no sabía que era el plan de Dios. El diablo sabe lo que haya escrito en la Biblia, sabe que viene un juicio y que va a ser castigado. Y para todos los humanos que decidan libremente elegir no creer en Dios o no recibir a Jesús, saben que no van a ser salvos. Por eso esa es una gran misión que tiene,
para desquitarse bien de que ya no hay vuelta atrás para él. Y hay gente que dice esto: me parece injusto que haya gente buena que no le hayan hablado de Dios o que no quiera saber nada de las iglesias ni de Dios y se vaya a ir al infierno. Mira, lo primero que dice la Biblia es que bueno no hay ninguno. Y solo hay uno, Dios. Así que no sé a quién se refiere esta gente cuando dice: yo conozco a un vecino que es muy buena persona, pero no quiere saber nada de Dios cada que le predico, cada que le hablo de Dios. Tenemos también que entender la diferencia de recibir a Dios y de venir a la iglesia. Hay gente que oras por ella, le hablas de Dios, le hablas de Jesús, no lo rechazan, lo aceptan, no vienen a la iglesia. Esta gente será salva y será juzgada también. Será salva porque recibieron a Jesús. Dice que el que la recibe será salvo. Ahora ya la vida que decidan vivir aquí en la tierra, porque aquí en la iglesia aprendemos, nos apoyamos, damos fruto, ya eso es otra cosa. Vivirán una vida donde han aceptado a Jesús y vivirán miserables o mal, porque lejos de Jesús se vive mal. Morirán, seguirán con el Señor, pero habiendo llevado una vida triste. Como el ladrón que fue crucificado y se arrepintió en el último momento, una vida desastrosa, y al final se salvó. Pues ellos aceptaron a Jesús, una vida desastrosa, pero aceptaron a Jesús y se salvaron. Hay gente a la que llamamos buena, pero en cuanto le mencionas a Dios se enfadan y lo rechazan. Ok, esta gente no va a ser salva, lo dice la palabra. Dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Eso lo dice en 1 de Juan 2:23. Ay, pero ¿qué va a ser de mis padres? ¿Qué va a ser de mis hijos, de mis hermanos, que siempre les hablo de Dios, de Jesús, y lo rechazan? Tranquilo, mira, tú eres alguien influyente. Aunque te parezca que no, cada vez que le hablas a tus familiares de Dios, algo sucede, porque dice que su palabra no vuelve vacía. Lo dice en Isaías 55. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Esto es como el borracho de la arboleda. Vamos a irnos como yo quiero, dice el paraguayo de la moto. ¿Lo has visto el vídeo? Va a hacer la palabra lo que yo quiera, dice el Señor. Pero vacía no va a venir a mí. Entonces, mira, tú le hablas de Dios a tus familiares o a quien quieras, salen esas palabras y aunque tú veas que esa gente o esa familia es reacia, ay, te dice no quiero saber nada y ves que pasan los años, no se convierten, no vienen a Cristo, tranquilo que la palabra no ha vuelto al Padre. ¿Sabes dónde está esa palabra que tú le das a esta gente? A lo mejor tú dices, no, que va, no se acuerdan de lo que les prediqué o de lo que les hablé de Dios. Es verdad, tienes razón, no se acuerdan, pero están en su cerebro. Mira, te voy a explicar. Nosotros en el cerebro tenemos una memoria que parece que está olvidada. Nunca te acuerdas de esos recuerdos o de esas palabras, pero se activan de pronto. Mira, en el cerebro se almacenan los recuerdos en 3 zonas. Una es el hipocampo, otra es la corteza cerebral y otra es la amígdala. El hipocampo es el administrador de tu memoria. El hipocampo procesa tus recuerdos y le dice qué se tiene que quedar y qué se tiene que desechar. Este recuerdo de mamá haciendo tortillas lo vamos a guardar para siempre. Este de cómo se hace una ecuación, no lo vas a usar nunca más, lo vas a olvidar. Tenemos la corteza cerebral y este es un disco duro donde ahí se almacena permanentemente los recuerdos. Ahí está la palabra que tú sembraste en cualquiera de tus familiares, amigos o personas. Lo que pasa es que no está activada. Mira, por otro lado tenemos la amígdala. ¿Sabes? Esta amígdala me encanta. Yo sería una amígdala si estuviera dentro de un cuerpo. Es el centro emocional. Esta amígdala añade a los recuerdos sentimientos.
Tú hay recuerdos que dices, ay, qué miedo que me pase este momento de mal. Hay recuerdos que dices, ay, qué tiempos tan bonitos. Hay otros recuerdos que dices, ay, no quiero acordarme de esos tiempos. La amígdala deposita en cada recuerdo una emoción. Qué perfecto es Dios, ¿verdad? Cómo ha hecho las cosas de lindas. Bien, la amígdala, cuando tú siembras la palabra de Dios en una persona y le causa rechazo, la guarda. Quizás la guarda con enojo de rechazo, quizás la guarda con odio, ya está hablando otra vez de Dios, otra vez la Biblia. Quizás la guarda con orgullo, pero la guarda. La guarda con decepción porque quizás ha tenido malas experiencias en otras iglesias o con gente cristiana. Y de pronto un día, mira, te voy a explicar lo que pasa. Hay un proceso en el cerebro que se llama recuperación por claves en el proceso inconsciente. Recuperación por claves en el proceso inconsciente. ¿Esto qué es? Esto es maravilloso. Esto se activa cuando la persona recibe un estímulo, un olor, una palabra, vive una situación y un momento y ese recuerdo que tú nunca, no pensabas que ni estaba, de pronto hace ¡fua! De pronto entraste a un sitio y te transportaste a 20 años. Dices, y un perfume que yo lo tuve que tirar, que me recordaba a un ex. Y ya, ¡ah! A la basura. Sí, dije, uy, no. Y estas situaciones, estos olores activan recuerdos. Por eso hay gente que de pronto lo está pasando mal y de la nada dice, necesito buscar una iglesia. Hay un recuerdo de alguien que le dijo, busca una iglesia. O dice, necesito buscar a Dios. Hay un recuerdo de alguien que le dijo, mira, busca a Dios, que Dios es bueno. Pero en ese momento tú estabas, a mí me va todo bien, no necesito a Dios. Pero esta me dijo que busque a Dios, que lo busque ella, que le va mal. Y de pronto a ti te empieza a ir mal, necesito una iglesia, necesito buscar a Dios. Hay una enfermedad terminal en esos momentos donde tu mente está al borde de la muerte, tu cuerpo está al borde de la muerte. ¿Qué hace la gente? Llama a los curas, llama a aquel hermano cristiano, a los pastores. Se activa esa semilla de alguien que le sembró de, si te mueres sin Dios te puedes ir al infierno. Bien, ahora, sé que si no es aquí, alguien me puede decir, ¿y aquellos que mueren repentinamente y no les da tiempo de tener esos momentos, esas horas, minutos, días, de ponerse a cuentas? Bueno, en este caso, de esta gente que muere repentinamente, no lo podemos saber con exactitud. Bien, me quedan 10 minutos. ¿O ya? ¿Me voy ya? No me voy a ir ya. En este caso no lo podemos saber con exactitud. Pero estoy segura de que como tenemos un Dios que sabe el futuro y a causa de tu rebelión como humano, es que muchos mueren repentinamente. Mira, cuando tú estás en un sitio incorrecto, estás en una discoteca, por ejemplo, bailando, se puede liar una pelea y al final te pegan un botellazo, te mueres. Si tú estás en sitios indebidos y en lugares indebidos, hay mucha más probabilidad de que te mueras repentinamente. Si tú conduces como loco, hay más probabilidad de que te mueras repentinamente. Pero como Dios es un Dios bueno y yo creo esto lo pone en la Biblia, pero yo lo creo, y sabe el futuro y sabe que a pesar de que has llevado una vida desordenada y has hecho lo que te da la gana, te va a activar tu hipocampo, va a activar tu amígdala, para quizás un día o 2 días antes que levantes esa oración, o que esas personas levanten esa oración y se arrepientan antes de que les llegue esa muerte de repente. Yo creo fielmente en esto, porque Dios es un Dios bueno. ¿Sabemos esto con exactitud? No, pero tenemos un Dios bueno y yo le creo que Él también obra así. ¿Qué pasa a aquellas personas perdidas por el mundo que nadie les habló de Dios? Dice la palabra que si no hay ley, no hay pecado. Por ejemplo, las tribus en el Amazonas o en África, también dice
que el ser humano tiene en su interior escrito la moral de Dios. Nos habla en Romanos el apóstol de los gentiles, nos dice que estos, sin tener ley, actúan como si la tuvieran, porque en ellos está escrito la moral de Dios. Los gentiles sabemos que son aquellos que no eran judíos, aquellos que tenían otras creencias. Entonces, el ser humano, sea de una tribu en África o sea una tribu perdida, tiene en el interior escritas las leyes de Dios. Entonces, estas tribus van a ser juzgadas por sus actos, porque dice la Biblia que al tener escritos la ley en su corazón son acusados de lo bueno y de lo malo por su conciencia y por su razonamiento. Sí. Estas tribus van a ser juzgadas porque el ser humano viene escrito con la moral y, aunque nadie les haya hablado de Dios, van a ser juzgados por las cosas que están mal. De todas formas, dice la Biblia que será predicado el Evangelio en este último tiempo en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y es fácil que a día de hoy sea predicado el Evangelio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estas tribus, grupo de personas que están aisladas, ya han llegado ONGs, servicios, donde les han facilitado móviles. ¿Tú no has visto por Facebook o por TikTok gente indígena grabándose? Que ni siquiera hablan a veces, hablan quechua o hablan dialectos guaraní o demás. Estas ONG les han dado dispositivos y baterías para que puedan estar en contacto con ellos cuando necesiten comida, agua o se les ponga a alguien enfermo. Entonces, lo que dice el Señor, ¿y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo y vendrá el fin? Sí, porque hay tecnología en todos sitios. La Biblia ya está en todas partes, prácticamente. ¿Amén? ¿Qué te parece esto que te he contado? Ya no te voy a contar más porque ya me están echando. Tú te lo pierdes. Qué lindo, ¿verdad? ¿Has aprendido algo hoy? El otro día me gustó que alguien me dijo, me gusta cómo explicas, Kate, pareces una profesora. Digo, bien, es la intención. Yo ya te he dicho que tengo complejo de profesora. Es ahí donde quiero llegar. Gracias, tío. ¿Qué te parece si oramos? ¿Vale? Mira, te empecé hablando de los dones y de los talentos, ¿verdad? En un estudio bíblico, yo le decía a los que estábamos aquí, todos los que impartimos en esta casa tenemos un don, ¿verdad? Tenemos al evangelista José, que él es muy chistoso. Para mí es el más gracioso, yo me río mucho. Él a veces no nos quiere hacer reír, pero nos hace reír. A él cuando sale aquí me da ganas de, en vez de ponerle esta música instrumental, ponerle como una música así de humorista, de divertido, así. Y lo sentimos como un papá, que sí, como que de Cuando se sube mi madre, el otro día decía, en vez de esta música, le vamos a poner suspense, así como de una película de acción. Porque sabemos como que se vienen puñetizas en la predicación y tú no estás en todo ahí. ¿No? Está lindo, me gusta porque te pone las pilas, dices, está bien. Cuando se sube el pastor, la música que pone le acompaña bien, porque él es muy lineal, nos hace reír, ¿verdad? El papá de la casa, le conocemos y tiene ese don de hacernos sentir en casa. Y luego estoy yo. Sí, conmigo no sabes lo que va a pasar nunca. Pero lo que sí sé es que cuando yo vengo aquí, y yo soy una persona normal, ¿vale? Luego tú me ves por la calle y a lo mejor hasta me quiero esconder un poco. Pero cuando estoy aquí, yo sé que el Espíritu Santo te quiere hablar. Yo sé que el Espíritu Santo quiere descender. Desde que yo vine a esta casa, noté que mi don
era, no te voy a decir traer la presencia del Espíritu Santo, pero sí que era un canal donde si tú te dispones y abres tu corazón, vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. Por eso, al final de las ministraciones, siempre, al final de la prédica, en la última ministración que hago yo, siempre te voy a pedir que te concentres, porque esta es una de las partes no más importante, pero sí importante, donde te vayas con ese toque del Espíritu Santo. Así que concéntrate con papá. Amén. Concéntrate. Dile, Señor, estoy aquí. Se me quieren meter pensamientos de todo tipo, el pollo, dónde me voy al centro comercial, qué estar haciendo mis hijos. Pero déjate llevar por la presencia del Espíritu Santo. Y hablamos de un lenguaje que hay con Dios el Padre, que no es con vocabulario. Es un lenguaje que Él tiene contigo, donde sientes su presencia, donde Él se está moviendo. Y ese lenguaje es el que quiero que sientas en este momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos, habla con Él. Aleluya, papá, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, papá. Gracias, Señor. Aleluya, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Mira a tus hijitos. Mira a tus hijitos. Aleluya, papá. Papá, Señor, una vez más. Dice tu palabra, den por gracia lo que han recibido por gracia. Papá, y así como dijo Pedro, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Y lo que tengo para mantenerte lo doy. Yo no me quiero quedar con nada. No, papá, no. Que tu presencia sea impartiéndose, papá, en este lugar, en cada uno de los que estén aquí. Papá, hágase acorde a su fe. Si su fe les dice que estás en esta casa, que tu Espíritu Santo está aquí, que estás descendiendo como una ola de mar, papá, que así lo sientan ellos, que la presencia de Dios ahora mismo se haga presente en ti acorde a tu fe. ¿Cómo quieres sentir la presencia de Dios en este momento? ¿La quieres sentir suave? La vas a sentir suave. ¿La quieres sentir más intensa? La vas a sentir más intensa. ¿Cómo la quieres sentir? Así, papá, ven, papá, conforme a su fe, en el nombre de Jesús. Papá, tu presencia en este lugar, Espíritu Santo. Aleluya, papá, qué bueno eres, que estamos sintiendo, papá, esa vibración del Espíritu Santo, esas cosquillas, ese hormigueo. Mira, yo te invito a que levantes las manos, no te pongas de pie, solo levanta las manos, te aseguro que vas a sentir la vibración del Espíritu Santo. Siente la vibración, ese es tu papá, esa es la atmósfera celestial, Gracias, papá, gracias, Espíritu Santo. Tú estás aquí, papá, siempre estás aquí, nunca fallas, papá, nunca fallas. Es la presencia del Espíritu Santo lo que nos hace volver a tu casa, papá. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. Desciende, lo que antes en el cielo hazlo aquí. Desciende, lo que antes en el cielo hazlo aquí. Desciende, lo que haces en el cielo hazlo aquí. Desciende, lo que
Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí, Señor, hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí, Jesús, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. 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 Hazlo aquí. Hazlo aquí. Mira, dice su palabra, y lo hemos dicho estos días, para que Dios haga aquí en la tierra lo que hace en el cielo. Tienes que vivir en el reino de Dios. Por eso dice su palabra, venga a nosotros tu reino. Por eso dice su palabra, los violentos arrebatan el reino de Dios. Si tú tomas el reino de Dios, se anula en tu vida la autoridad del mundo. ¿Verdad? Ya decíamos, tu presidente ya no es Pedro Sánchez, tu reino es Felipe, tu rey es Dios. Y cuando Dios es tu rey, pasa a ser tu juez. Y Jesús pasa a ser tu abogado. ¿Y qué quiere decir esto? Que si Dios es tu juez, toda injusticia, tu juez te va a hacer justicia. Que si han cometido deslealtades contigo, que si te han rechazado, que si te han calumniado, que si te han robado, que si has perdido oportunidades por culpa de otros, tu juez te va a hacer justicia. Y tengo también un regalo, que Jesús es tu abogado, así que si has mentido, si has sido tú el que ha robado, si has sido tú el que has obrado mal, tu papá te va a defender también. Él te va a defender. Amén. Amén. Dale un aplauso. Nos vamos.